Y hoy nos acompaña una invitada que tiene un material hermosísimo, bellísimo, como ella, María Paula Aldana. Ella es bogotana, colombiana, y ha venido desarrollando un perfil en Instagram que se llama Somos Suyos. Ahí la pueden seguir acerca de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ese gran legado que nos dejó este querido Papa. Pues María Paula, muchas gracias por aceptar la invitación. Que Dios te bendiga y estos son tus micrófonos, este es tu espacio para hablar de esa teología del cuerpo. Bienvenida, María Paula, y muchas gracias. Amén. Buenas tardes, Padre, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El gusto es todo mío. Bueno, María Paula, ¿por qué la teología del cuerpo? Una persona tan joven, primero, bueno, ¿qué es la teología del cuerpo y qué le tendría que decir la teología del cuerpo a, pues, a los jóvenes en particular? Claro, pues primero, para poder entender el marco de por qué la teología del cuerpo, podemos decir que la teología del cuerpo es esa enseñanza que la Iglesia nos enseña, que nos regala a través de San Juan Pablo II, sobre el amor humano, ¿cierto? En términos concretos, la teología del cuerpo es un conjunto de catequesis que en principio no fueron escritas como catequesis, sino que fueron escritas como un compendio filosófico, antropológico y teológico que escribió Karol Wojtyła antes de ser papa respecto al propósito de Dios para el amor humano y responde dos preguntas en esencia. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Ese quién es en mayúscula y cómo puedo ser feliz. ¿Quién soy y cómo puedo ser feliz? Y para responder a esas preguntas nos habla de una correcta antropología, una visión antropológica cristiana, nos habla de filosofía cristiana también, habla bastante de metafísica, habla de cosas muy concretas y habla también de teología, ¿no? De teología bíblica y desde ahí parte de ese apartado bíblico en el que Jesús está hablando con los fariseos y ellos le dicen, pero ¿por qué no nos podemos divorciar? Y pues Jesucristo introduce la indisolubilidad matrimonial, por así decirlo, pero les dice, es que en el principio no fue así. En el principio Dios los creó hombre y mujer y se devuelve al Génesis y empieza a explicarles cuál era el plan de Dios para el amor entre hombre y mujer. Y desde ahí, desde ese en el principio no fue así, San Juan Pablo II empieza a escribir esta teología del cuerpo, que posteriormente, cuando es papa, entrega al mundo y a la iglesia a través de catequesis durante 5 años, todos los miércoles salía a entregarle al mundo la teología del cuerpo y corresponde a 3 partes de todo lo que la Iglesia Católica ha dicho sobre sexualidad, afectividad y amor humano. Entonces es una enseñanza bastante grande, bastante amplia, bastante rica. Y el por qué, pues yo diría que es porque me ayudó a responder cosas que antes no había logrado descubrir o responder en mi historia primero, después de mi encuentro con Jesús, no digo de mi conversión porque esa todavía como que no ha llegado, pero después de mi primer encuentro con el Señor, empecé a interesarme por estudiar, por conocer, entré a estudiar teología, o sea, el bachillerato eclesiástico normal, lo sigo estudiando, y aún así habían cosas que aunque moralmente entendía que estaban mal y otras que eran deseables o que eran buenas para mí, no las lograba integrar, ¿sabe? Como que aquí está la norma, pero aquí estoy yo y no logro entender cómo ordenarme. O sea, yo sé qué es lo que Dios dice que está mal, pero no entiendo ni por qué ni cómo llegar a eso. Y la teología del cuerpo llegó a explicarme eso. Y sigue siendo un camino y sigue siendo un proceso, pero ha sido esa enseñanza de Dios a través de la iglesia para ayudarnos a integrar plenamente lo que significa ser humanos, ser corporales, ser sexuales y sexuados también y tener pasiones, tener deseos y cómo integrar todo eso para llevarlo a la plenitud, ¿no? Pues es mucho más lo que se podría decir, pero yo lo resumiría así. Pues, pero es que has dicho ya muchísimo, porque algo que es muy importante y quiero como tomar esa palabrita que has dicho, integrar, porque, por ejemplo, hay que integrar una visión filosófica con una visión antropológica y una visión teológica. Hay veces que hay filosofías que van separadas de la antropología. Hay antropologías que van separadas de la teología. Y es este el gran caos que hoy estamos viviendo porque
algo que tú has mencionado, integrar entonces la visión que Dios tiene sobre nosotros e integrarlas en nuestra vida. No es como tú decías, una cosa que parece por allá lejana y yo vivo mi vida y Dios por allá y no tiene que ver nada con, como lo dijiste, María Paula, no tiene nada que ver con mis deseos, con mis anhelos, con mis afectos, con mi cuerpo. Y algo hermosísimo, me parece a mí, es que la iglesia ha hablado de sexo, ha hablado de sexo. Tú y yo hemos estudiado, hemos tenido la gracia y por eso hay que darle gracias a Dios y que Dios lo bendiga donde quiera que esté en este momento a nuestro profesor Christopher West. Y él dice algo, ¿por qué? Que le preguntan, ¿por qué vive hablando de sexo? Y él dice, pues porque Dios vive hablando de sexo. ¿Qué es María Paula? En primer lugar, la visión, cómo integrar esa visión, ¿qué es el hombre desde Dios? ¿Qué es lo que Dios le dice al hombre? ¿Cómo saber qué es lo que Dios le está diciendo al hombre, María Paula, desde esta óptica de la teología del cuerpo? Claro, yo creo que uno de los primeros errores cuando no se conoce la teología del cuerpo precisamente es pensar que se está privilegiando la sexualidad humana a todo lo demás, al orden espiritual, a la trascendencia, y es como, pero ¿por qué vive hablando todo el tiempo de sexo, no? Es porque no se entiende qué es la sexualidad humana, porque se reduce la sexualidad humana a la genitalidad o al ejercicio genital, y es todo lo contrario. La sexualidad humana es manifestación de la persona, es mi forma de ser y estar en el mundo. Por eso yo no puedo hablar de cristianismo sin hablar de personas encarnadas. Nuestro Dios se ha hecho carne y en esa encarnación habla de cada uno de nosotros como seres corpóreo espirituales. Y creo que esa es una de las primeras revelaciones que yo creo que es válido recordar precisamente porque hay visiones antropológicas dentro de la iglesia, no promulgadas por la iglesia, pero que sí han permeado a personas dentro de la iglesia, que se van a extremos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un dualismo maniqueo, platónico, en donde por un lado está el alma y por el otro está el cuerpo, y el cuerpo y lo material es malo y el alma es buena, ¿no? Y nosotros vamos a ver a través de la historia, o sea, la historia de la iglesia en donde padres de la iglesia incluso llegaron a desprestigiar el cuerpo, a decir que el cuerpo era cárcel para el alma, a decir que el cuerpo con todas sus pasiones era malo. Hay muchas personas que, por ejemplo, leen la teología paulina y todos romanos y dicen, claro, la vida según el espíritu y la vida según la carne, opuestas, significa que entonces el cuerpo es malo. O sea, relacionan el verbo sarx de carne con la corporalidad humana, y entonces es malo el cuerpo, no es malo, la sexualidad humana es mala. Y por otro lado tenemos una visión hedonista que es muy actual y desafortunadamente creo que uno también la escucha por personas dentro de la iglesia, en donde no solamente el cuerpo es bueno, sino que es mejor que el alma, ¿no? Sigue primando una sobre la otra. Entonces no hay salvación, no importa la eternidad, no importa la trascendencia, importa la hora, el ya, lo que sientes, lo que quieres. Y las dos visiones son profundamente injustas, son una injusticia para la persona humana, porque ni solo somos alma, ni solo somos cuerpo. San Juan Pablo II, y de nuevo la iglesia a través de él nos enseña que somos una unidad. Somos una unidad corpóreo espiritual y Dios ha privilegiado esa unidad en sí misma. Ni solo el alma ni solo el cuerpo. Que el pecado ha traído la muerte y ha separado el alma del cuerpo, eso es otra cosa. Pero en el principio no fue así. Y es tan así que Cristo toma carne, muere en carne, resucita en cuerpo y nos ha prometido prepararnos un lugar. Nos ha prometido resucitar en cuerpo también. Y es por eso que poder entender eso hace toda la diferencia cuando intentamos vivir nuestra fe. Es tan importante que San Juan Pablo II llega a afirmar que aquel que no entiende su sexualidad no entenderá ni el propósito pleno de su vida, ni su cristianismo, ni su fe. O sea, no es un tema entre muchos, ¿sabe? Como que a mí también me lo preguntan. ¿Por qué si estudia teología sistemática, teología moral, teología sacramental, trinitaria, mariana, por qué hablar de sexualidad? O sea, hay tantas cosas que la teología podría decir y es como, porque si no hablamos de la persona humana, ¿de qué hablamos? Si no hablamos de quién es el hombre y quién es Dios, porque es eso, es más que solo castidad o relaciones o sexo, es mucho más, es quién es Dios. Esa no es la pregunta teológica por excelencia y eso que Dios es lo ha inscrito en nuestros cuerpos.
Por eso nuestro profesor también habla muchísimo del cuerpo, porque lo toma de San Juan Pablo II, que afirma que el cuerpo y solo el cuerpo humano hace visible lo invisible de Dios. O sea, lo que Dios es en sí mismo y lo que Dios quiere para nosotros lo inscribió en el cuerpo. Por eso el cuerpo es tan, tan, tan importante, es manifestación de lo que somos, manifestación real de lo que somos. Y eso es todo, es decir, nuestra sexualidad implica no solo los genitales, sino nuestra manera de actuar, de relacionarnos, de hacer amigos, nuestras heridas emocionales, todo eso que somos, cuando no lo entendemos, no lo podemos vivir y ya como habíamos dicho, no lo podemos integrar. Y cuando lo espiritualizamos todo en la iglesia, en la fe, y todo es por las almas y para las almas y para la salvación de las almas y no importa el cuerpo y hagámosle daño al cuerpo, ignoremos los sentimientos, los afectos, las pasiones, reprimamos lo que sentimos para santificarnos, eso no tiene nada de santo. Y entender eso a mí me costó, hay mucha gente a la que le cuesta entenderlo, pero entender que ser santos es ser plenamente humanos. No es deleitarte en todo lo que sientes, sino saber integrarlo, pero rechazarlo no es el camino de la iglesia. Y pues sí, yo creo que hoy en día, hoy más que nunca, qué importante es darle al mundo ese mensaje, ¿no? Hoy que se promueven tantas visiones equivocadas del cuerpo, de la sexualidad, del género. Eso te quería preguntar, porque has hablado que, bueno, que inclusive dentro de la iglesia, sí, estoy de acuerdo contigo, inclusive dentro de la iglesia se proponen visiones del hombre o muy espiritualistas o, digámoslo así, muy carnales, olvidando el espíritu, olvidando la trascendencia. ¿Qué visiones tú consideras ahora son equivocadas acerca de lo que es el hombre y de quién es Dios? Porque es que, como tú perfectamente lo dijiste, pues si yo no conozco quién es Dios, yo no me voy a conocer a mí, porque yo soy una criatura de Dios. Y si yo no me conozco a mí, pues tampoco voy a conocer a Dios. Ahí hay una mutua comunión. ¿Qué visiones tú consideras son equivocadas, erróneas y que van contra la enseñanza de la iglesia, María Paula? Sí, primero yo diría que hoy en día tenemos como dos extremos, como siempre, ¿no? Pero por un lado vemos esa visión cuando hablamos de educación sexual integral, en la que yo también me he formado, podemos ver una visión biologicista y una visión de género de la persona humana, ambas, a veces juntas, hay veces separadas. La biologicista reduce a la persona humana a la materialidad, ¿no? Es decir, el sexo es una necesidad vital, los afectos son una necesidad vital y tenemos que obedecer el cuerpo y hacer todo lo que el cuerpo diga siempre y cuando haya consentimiento y no le estés haciendo daño a nadie, ¿no? Y no hay una trascendencia, es decir, en los afectos no hay trascendencia, no hay un alma inmortal que tenga que ser tenida en cuenta, no hay un deseo profundo de amar y de ser amado en el acto sexual o en los amigos o en la manera de relacionarse, nada, solamente lo que somos biológicamente, ¿no? Eso es por un lado y creo que esa visión corresponde mucho y es muy conveniente para aquellas personas que no tienen fe, que les conviene pensar que no tienen alma, que piensan que Dios no existe, que no necesitan de Dios, que no van a vivir eternamente. Claro, cuando me ofrecen esa visión de quién soy, casa perfectamente con ese ideario ateo, que es complejo y es muy popular hoy en día, sobre todo entre los jóvenes sí que es popular. Por otro lado, tenemos una visión de género de la persona humana, en la que separamos el sexo biológico del género y se entiende el género como un constructo cultural y social que se me ha impuesto. Y por lo tanto yo puedo desligar lo que yo autopercibo como el género, mi género, de mi realidad biológica. Precisamente por eso yo puedo haber nacido mujer y autopercibirme como hombre. Ojo, y quiero hacer una aclaración, esto no es un juicio hacia personas determinadas, ¿no? Porque es muy fácil decir es que la iglesia nos juzga, es que la iglesia no nos quiere, es que es muy complicado que la iglesia, que es la que está llamada a decirte la verdad, te mienta solo por aplaudirte lo que piensas y lo que haces. Y eso a mí me parece muy complejo porque hay doctrinas dentro de la iglesia que quieren promover esta visión de la persona humana. Yo lo he visto, lo he escuchado. Desafortunadamente en mi universidad eso es pan de todos los días. En teología se habla del lenguaje inclusivo de género y yo digo qué complejo.
qué complejo, y lo digo con amor porque la Madre Iglesia hay que amarla, y pues yo necesito a la Iglesia no me necesita a mí, pero qué duro que es cuando aquellos que estaban llamados a darnos la verdad nos mienten, nos dicen, no, mira, la misericordia implica que tú puedes hacer lo que quieras y que el sexo biológico no importa y que te puedes autopercibir como quieras y que Dios no se equivoca. Entonces, si a ti te gusta tener sexo con animales, dale tranquilo, mientras haya consentimiento de tu parte, Dios no se equivoca. Y eso es fácil de decir, ¿no? Te gusta, tienes una atracción por personas del mismo sexo, Dios no se equivoca. Pero eso se puede aplicar a muchas realidades muy dolorosas de la humanidad. Si lo único que fundamenta las prácticas sexuales y afectivas es el gusto o el deseo, estamos fregados como humanidad. No, pues legalicemos la pedofilia porque es que a mí me gusta. O sea, me gustan los niños, ¿qué hago si me gusta? Entonces vaya y hágalo, porque incluso hoy en día hay partidos políticos que promueven la pedofilia. Yo no estoy exagerando. En Europa se están legalizando estos partidos. Una ministra española dijo hace 15 días que todos los niños españoles tienen derecho de tener sexo con quien quieran siempre y cuando consientan. Niños de 10 años. O sea, cogimos términos jurídicos como el consentimiento para permitir un montón de cosas porque me gusta, ¿no? Y qué complejo escuchar esas realidades en nuestra propia iglesia, y por eso creo que hay que hablarlo, porque no se habla, porque esa falsa idea de misericordia, precisamente respaldada por una antropología equivocada, le hace daño a la persona, porque inevitablemente cuando tú no vives en la verdad, eso te cobra factura. Claro, al principio puede parecer lindo, chévere, no, es que es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera y nadie me puede decir cómo actuar, ni si tengo alma o no la tengo, o si el sexo tiene un propósito, pero la plenitud con la que se vive es el signo. Las cifras de suicidio en personas que hacen transición de género, por ejemplo, es el triple. Creo que los signos hablan por sí mismos, ¿no? La plenitud de la que se vive, la estabilidad en las relaciones, la capacidad de asumir compromisos en relaciones serias, estables. Las cifras no mienten, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado tenemos esa visión hedonista y, como decía, biologicista y de género sobre la persona humana, que además son muy populares porque eso vende. Los políticos que suben al poder son los que se ponen la banderita LGTBI encima. Las marcas de Adidas, Nike, Pepsi, Colombiana, Coca-Cola, que ponen Black Lives Matter o la banderita LGTB son las que más venden. Es decir, esa visión de la persona hoy es mercantilista, eso vende. Vende muchísimo promover los derechos de las minorías y tal. Y claro, por otro lado, los cristianos que quieren vivir su fe, que quieren buscar el plan de Dios, ven estas realidades tan dolorosas, ¿cierto? Ven que hoy en día el sexo es como quiera, por donde quiera, con quien quiera. Y en un afán muy, muy bien intencionado por apartarse de esas filosofías, terminan yéndose al otro extremo, que es igual de dañino, ¿no? Y de nocivo. Es, claro, como esta visión de la sexualidad es tan peligrosa, por lo tanto el sexo es malo. El sexo es malo, el deseo es malo, el placer es malo, todo es pecado, entonces hay que reprimirnos. Y reprimamos y en eso no se piensa, eso no se ve, de eso no se habla, cómo se le ocurre, y trabajamos por las almas y todo lo hacemos por las almas. Y claro que hay una buena intención, pero sigue siendo equivocado y sigue siendo peligroso, porque Dios no nos hizo como nos hizo, primero porque fuésemos malos. Christopher West, nuestro profesor en el Instituto de Teología del Cuerpo, nos dice algo muy cierto: el diablo no tiene su propia arcilla. El diablo no ha creado nada. El diablo ha cogido lo que Dios ha creado, que es bueno en sí mismo, y lo dice el Génesis. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Eso lo dice de toda la creación. Pero cuando habla del ser humano dice, y vio que era muy bueno. Muy bueno. Es decir, hay una jerarquía en la creación respecto a la bondad ontológica, por así decirlo. Todo lo que nosotros somos en nuestra sexualidad, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, es bueno. Es muy bueno y debería llevarnos a amar y debería llevarnos a la santidad. El sexo debería llevarnos a la santidad en el matrimonio, claramente. Nuestros afectos, nuestras pasiones, lo que sentimos debería santificarnos llevándonos a la plenitud. Pero esa visión de hay que reprimirlo, hay que rechazarlo, todo está mal, nada se puede, todo es pecado, no le hace justicia ni a quién es Dios ni a quiénes somos nosotros, porque al final eso estalla por algún lado. Si uno tiene una olla a presión y la enciende y tapa eso, y eso no se piensa y tapémoslo porque es peligroso, igual eso va a estallar, eso estalla por algún lado, eso estalla en fariseísmo espiritual bastante fuerte, eso estalla también en un rigorismo que no da libertad, y Él vino para hacernos libres, eso estalla en ser, yo digo esto pero puede parecer raro, en santos por falta de oportunidad, ¿no?
que en el fondo eso no es santidad. Hay santos por falta de oportunidad, o sea, fueron santos porque se metieron debajo de la cama, nunca sintieron, nunca pensaron. Y el santo es todo lo contrario. Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los sostengas, ¿no? Porque no son del mundo. De hecho, yo los mando al mundo, en medio del mundo, como tú me enviaste, yo los envío. Y eso implica que el cristiano sabe quién es y sabe comportarse y sabe integrarse en medio del mundo, en medio de sus pasiones, en medio de sus deseos. Y eso es todo un trabajo, es decir, eso casi que sería imposible. Los apóstoles le dijeron a Jesús, si eso es así, pues no vale la pena casarse, no vale la pena ser cristiano, no vale la pena nada porque es muy difícil. Y Jesús dijo, sí, para los hombres sí, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ni el hedonismo por aquí, que te dice que todo está bien y que todo se permite, ni el rechazo espiritualista puritano, porque eso es el puritanismo y es una herejía. O sea, vivir así desfigura la fe. Es una herejía. Ninguna de las dos. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer es ayudarnos a integrar eso que somos, a comprender quiénes somos y a poder mirarlo a la cara, ¿no? Mirar a la cara mi sexualidad, mirar a la cara mi historia, mis heridas, mi pecado concreto y decir, puedo ser santo no a pesar de eso, sino en eso. Cristo no te salva de tu cuerpo, Cristo no te salva de tu sexualidad, Cristo te salva en tu cuerpo, en tu sexualidad. Y entender eso cuesta. O sea, nos cuesta no solo aquí en la razón, sino aquí en la vida, en el corazón. De acuerdo, y hay una buena noticia, porque, y en esto podemos, si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, ha tomado alguno de estos dos extremos que tú lo has presentado, o una visión hedonista, o una visión meramente espiritualista, pues la buena noticia es que hay redención, que Cristo puede redimir y de hecho redime el corazón. Y esto es algo que hay que mostrarlo, porque hoy día hay un discurso en que te tienes que quedar así como eres. Y si tienes alguna de estas dos visiones, pues te quedaste ahí encerrado y no puedes salir. El mensaje de Cristo es otro. El mensaje de Cristo es redimir lo más profundo del corazón. Y esto, María Paula, ¿cómo? ¿Cómo acoger? Porque la redención ya está ofrecida para todos. Cristo ya murió en la cruz para todos. Ahora, ¿cómo acoger esa redención que Dios nos ofrece? ¿Cómo acogerla en nuestras vidas para transformar nuestro corazón? Yo creo que primero en teoría, y ayuda mucho a entender la teoría, la gente cree que formarse no importa, ¿no? Que solo hay que rezar. Y claro que hay que rezar, pero también hay que formar el intelecto. Todos los padres de la iglesia nos dicen eso. Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, Basilio Magno, y de ahí para adelante. Hay que formarlo. ¿Por qué? Porque la voluntad va hacia donde la dirige el entendimiento. Si yo no me formo, si yo no empiezo a cuestionarme, porque estamos llamados a eso, somos seres racionales. Dios nos dio la razón precisamente para poder llegar a la verdad y que cuando esa verdad es objeto de la razón, se convierta también en objetivo de la voluntad. Por eso es importante formarnos en estos temas, no solo en Concilio Vaticano, en catecismo, eso es muy importante, pero formarnos en estos temas es fundamental. ¿Quién soy? ¿Qué me ha revelado la iglesia? ¿Qué dicen las escrituras sobre quién soy? Sobre mis afectos, sobre mis heridas, sobre este pecado concreto. O sea, ¿se resuelve solo con ir a confesarme y ya, como si fuera acto de magia, lo voy a dejar de hacer? ¿O estoy llamado de verdad a buscar de dónde viene? ¿Hacia dónde voy, no? Eso es lo primero. Y cuando uno se pregunta eso, uno entiende que el ser humano fue hecho para el bien, ¿no? Dios ha creado la persona humana para el bien. Pero resulta que ese bien para el que fuimos creados es un bien perfectible. Es decir, estamos llamados a un constante perfeccionamiento de nuestra naturaleza humana. Y ese perfeccionamiento tiene como agente principal al ser humano mismo. ¿Eso qué significa? Que nuestro camino de perfección cristiana, claro que depende de Dios, pero también depende de nosotros. Es una obra nuestra también. El hacernos cada vez más humanos, cada vez más plenos. Y eso
nos capacita o Dios nos ha capacitado para ese camino a través de la razón y a través de la voluntad. Por eso es tan importante poder recorrer ese camino. Y que nos dice tanto la razón como la voluntad, que fuimos hechos para ser libres. Cualquier práctica, cualquier forma de pensar, cualquier deseo, sentimiento que no te haga plenamente libre, no te va a llevar ni a la verdad para la que fuiste creado, ni al bien para el que fuiste creado, que es el amor, ¿no? Con mayúscula. Todas estas visiones te esclavizan, o te esclavizan a una forma de pensar farisea, dañina, nociva, o te esclavizan al cuerpo y a sus afectos, y eso tampoco es lo que la iglesia nos ha enseñado, ¿no? Entonces, es esa libertad que nos hace libres. ¿Y eso cómo se vive? ¿Cómo se come? Claro, es un proceso de toda la vida. Es un proceso primero de conocerte a ti, de que tu fe tenga ese sentido, porque yo creo que una de las cosas más duras para los cristianos hoy en día es que cuando intentamos vivir la fe, reducimos la fe a actos religiosos, ¿no? Y nuestra oración se reduce a ponernos de rodillas, a ponernos mantilla. Ojo, yo no estoy diciendo que eso está mal, entiéndanme, porfa. Pero lo reducimos a eso, es todo lo que hay. Entonces me siento de rodillas y hago 20 rosarios para salvarme. Sí, lo ofrezco por la conversión de los pecadores y porque yo sea santa y porque y pido por la paz del mundo y pido por el Papa y me la paso rezando y hago ayuno y hago penitencia y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero mi oración nunca llegó a mi realidad. En mi oración nunca le pregunté al Señor, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Quién soy? ¿Por qué siento esto que siento? ¿Por qué no puedo salir de este pecado? ¿Por qué soy tan duro con los demás? ¿Por qué me cuesta expresar afecto? ¿Por qué me enamoro tan fácil de otros? ¿Por qué tengo tantas carencias afectivas? Si tu oración no toca eso de tu historia, perdón, pero la oración entonces no sirve para mucho en tu vida. Si la oración no viene a revelarte quién es Dios, quién eres tú y para qué fuiste hecho, yo creo que ese es un buen camino. Uno, fórmate, empieza a formarte. Nosotras ofrecemos talleres de formación, la iglesia también lo hace, hay muchos cursos en internet, virtuales. No tienes dinero, las catequesis están gratis en internet. O sea, querer es poder. En YouTube encuentras cada catequesis de la teología del cuerpo explicada. Fórmate. Y dos, empieza a traer toda esa realidad a tu historia y a la oración. Empieza a visitar tu historia junto a Cristo. No solo, solo nunca, pero sí junto al Señor, de cara a Dios en el rosario, en la Eucaristía, frente al Santísimo, y empieza a recordar esos momentos de tu historia más dolorosos. Y eso va muy encaminado a nuestras heridas. Heridas de paternidad, de maternidad, de abandono, de rechazo, de carencias afectivas. Y empieza a vivir eso y a traerlo a la oración. Señor, ayúdame a vivir esto en ti, a entender esto, por qué me pasó esto, cómo sano esto. Y el Señor claramente que lo hace, el Señor te sana, pero también es de ayuda y el Señor también lo ha puesto así, buscar ayudas profesionales. Hay muchas situaciones de nuestra vida que necesitan ser sanadas con terapia y hay que buscar terapia. Hay traumas, hay ausencias, hay carencias y claramente la psicología no lo hace todo, pero sí es un complemento muy hermoso. Lograr identificar, bueno, ¿será que necesito ayuda profesional para empezar a tratar esto? Y todo lo hace el Señor, claro, pero yo sí creo que hay medios humanos y el obrar de Dios es así. Si ustedes cogen las escrituras se darán cuenta que el Señor obró a través de todos los profetas. Y cuando estaba intentando conducir al pueblo de Israel, lo hizo a través de medios humanos. Hay un autor australiano que me encanta, Matthew Kelly. Él dice que el Dios nuestro, más que un Dios de la intervención, es un Dios de la colaboración. Es decir, más que un Dios que entre allá, claro, lo puede hacer, que portentosamente Él quiere es nuestra colaboración. Y algo que María Paula tocaba es esa unión de la razón y la voluntad. Y lo decías, querer es poder. Y también dentro de la voluntad, San Ignacio Loyola dice, tú haces lo posible y Dios hará lo imposible. Ahí lo importante es, María Paula lo mencionaba, presentar nuestro corazón, nuestros deseos ante Dios. Eso que no nos gusta, preséntaselo a Dios. Eso que nos da vergüenza, preséntaselo a Dios. Eso que quisiéramos que nadie supiera, pues Dios lo quiere conocer. Y también algo que es, yo se lo he dicho a los jóvenes, el sacrificio. Y eso entra dentro de la voluntad, que digámoslo así, es el ejercicio ascético.
el ejercicio del ayuno, el ejercicio del, oye, no comer todo, no tomar todo, no probar todo, no escuchar todo, no se puede, no se puede, uno no puede ver todo, no puede comer todo, no puede oír todo, no se puede, simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque creo yo que todos hemos hecho la experiencia de cuando comemos más, pues nos sentimos mal, nos engordamos, nuestro cuerpo se daña. Por eso el sacrificio. Estamos con María Paula Aldana hablando sobre ese legado tan hermoso. Ustedes saben que tengo el programa sobre ángeles, pero también el biógrafo de Juan Pablo II, George Beagle, él dice que la teología del cuerpo es una bomba teológica y por eso yo siempre me presento como un sembrador de esta bomba donde quiera que yo esté. Estamos con María Paula Aldana sembrando esta bomba teológica aquí en Radio María. Regresamos después de un breve corte musical. Ya regresamos. María Paula, ¿me permites un momento, por favor? Que me están Claro, padre. Sí, me permites. Sí, señor.
Bueno, estamos aquí con María Paula Aldana hablando sobre este tema de mucha actualidad que es la teología del cuerpo. Hemos hablado qué es, hemos hablado de las visiones equivocadas que hay sobre esto, hemos hablado de esa capacidad de redención. Si alguien ha tomado alguno de estos caminos, hay redención. Hemos hablado de la necesidad de orar, de la necesidad de pedir ayuda si es necesario, de la necesidad de hacer sacrificios. Y todo esto dentro de una palabra que hemos mencionado desde el comienzo, integrar al hombre. Juan Pablo II nos ha dicho, y esto lo toma el Concilio Vaticano II, Cristo le revela al hombre lo que significa ser hombre. María Paula, para ti en tu visión, con los estudios, con tu estudio, ¿qué has hecho? Hay algo que me gustaría que nos compartieras. ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Claro, yo creo que lo primero es entender la humanidad, ¿no? Y es entender que somos criaturas. Y parece algo tonto, pero se nos olvida, nos hemos hecho nuestro propio Dios, ¿no? Cuando entendemos que en el orden de la creación somos criatura, pero además que somos la criatura, la única criatura que Dios ha hecho a su imagen y semejanza. Eso nos habla de la dignidad intrínseca que tenemos cada uno de nosotros. Inalienable, irrenunciable, innegociable, somos dignos y somos buenos. No moralmente, es decir, no porque nuestros comportamientos sean buenos, somos buenos en esencia. Somos un bien, cada uno de nosotros. Y en esa realidad Dios nos ha hecho hombre y mujer, lo cual es un misterio hermoso, pero nos ha hecho hombre y mujer para los que quieran leer la primera lectura de hoy. Es hermosísimo como San Pablo lo habla en los Efesios, cuando a los Efesios no se debe malinterpretar como ese machismo que podemos leer ahí, sino como la belleza de esa diferencia entre ser hombre y mujer, y en esa diferencia somos imagen y semejanza de Dios. En mi ser mujer soy imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto algo de sí mismo al hacerme mujer. ¿Eso significa que Dios es mujer? No, porque no es Dios el que está hecho a nuestra imagen. Somos nosotros los que estamos hechos a su imagen y semejanza. Eso significa que algo en mi feminidad tiene que ver con Dios. Y claramente eso me hace no solo criatura, sino que me hace hija. Y me ha llamado a ser esposa y madre. Y entendamos esto bien, porque no todas estamos llamadas a la vida matrimonial. No todas las vocaciones son iguales, no todas las mujeres están llamadas a casarse y a tener hijos, pero todas estamos llamados a ser madres y esposas. ¿Y eso cómo se entiende? Claro, porque no entendemos ni la maternidad ni la esponsalidad. Pero de nuevo, el cuerpo tiene mucho que decirnos. En nuestro cuerpo está inscrita tanto la esponsalidad, mi cuerpo fue hecho para otro, como la maternidad. Estoy hecho para dar vida. Y eso se manifiesta en formas concretas, en la vida de cada mujer. Pero no podemos prescindir de eso al ser mujeres. Estamos llamadas a darnos, a donarnos, a estar para los otros y a acoger la vida. Es algo que solamente nosotros lo podemos hacer y nuestra biología femenina nos lo dice. Tener útero no es de gratis. Eso nos habla profundamente del plan que Dios tiene para cada una de nosotras y la manera en cómo vamos a vivir esa maternidad, si es biológicamente, si es espiritualmente. Eso lo determina el Espíritu Santo, que te enseña cuál es tu vocación y te la muestra y te conduce durante ella, ¿no? Pero es importante entender que en la vivencia plena de mi ser mujer, soy imagen y semejanza de Dios y además soy plenamente feliz. Por eso me ha hecho mujer, ¿no? Igual para el varón. Hay algo profundamente hermoso en el hecho de ser varón, de haber sido creado varón. En el ser varón son imagen y semejanza de Dios. En su masculinidad hay algo inscrito de Dios ahí. Y también son criaturas, pero son hijos. Y no es lo mismo ser hijo que ser hija. Y precisamente esa diferencia es la que enriquece la humanidad. Nos complementamos en esa diferencia. Nos enriquecemos mutuamente. Y el varón, además de ser hijo, es llamado a ser esposo. Su cuerpo también está hecho para ser don. Tanto es así que su anatomía misma se lo indica. El varón está hecho para donarse, es el que siembra el don, ¿no? Sea biológicamente o sea espiritualmente, los sacerdotes viven su masculinidad plenamente. Hay veces pensamos que el consagrado o el sacerdote se mutiló. O sea, Dios le pidió que renunciara a su sexualidad y a ser varón y a ser mujer las monjitas. Esos son un ente ahí como raro, asexuales que andan por ahí
qué difícil es cuando no entendemos que el sacerdocio surge del ser varón. Precisamente por eso la mujer no puede ser sacerdote, porque la iglesia es macho opresora, patriarcal, no, hombre. Es porque el sacerdocio está íntimamente ligado al ser varón. Y yo siempre he dicho esto porque hay veces, claro, han habido, yo no estoy negando que hay muchas situaciones en donde la mujer ha sido oprimida, claro que sí, y que en la iglesia todavía hace falta mucho camino para que la mujer pueda tener espacios de liderazgo y espacios donde pueda desarrollarse plenamente, sí, pero eso se dará el día que la ordenen ministra, sacerdote, pues no, no porque la dignidad no está en la función, y eso es algo que deberíamos recordar. Yo no voy a ser más digna porque me den la función del varón. Es que es su función propia y yo tengo otra función dentro de la iglesia. En la medida en que yo pueda vivir esa función propia de mi ser mujer, voy no solo a enriquecer a la iglesia, sino a ser plenamente feliz. Decir que mi dignidad depende de la función es un poquito menospreciar mi dignidad, ¿no? Y hay algo propio del sacerdocio y es que es el varón el que siembra el don. Y eso es hermoso porque el cuerpo mismo del varón lo dice. El varón físicamente tiene su órgano sexual externo, no es interno como el nuestro. Y eso ya es un signo. Por eso el cuerpo tiene mucho que decirnos sobre el plan de Dios. El órgano sexual masculino está externo y además de eso es el iniciador del don. Y además de eso es el que pone la semilla con el líquido seminal. Y nos preguntamos por qué los sacerdotes se forman en un seminario, porque viene de semen. Tenemos que dejar de que nuestro lenguaje esté tan pornográfico, sino que semen viene del latín semilla, ¿no? Es el que pone la semilla, se forman para ser padres, verdaderamente padres, espirituales, pero padres. Y uno no puede ser padre si no es varón. Por más que yo quiera ser muchas cosas en esta vida, jamás seré padre. Jamás podré poner la semilla física o espiritualmente como el varón. Igual que la mujer. La mujer es la que recibe el don, la que lo cuida, la que da vida, la que lo fecunda en sí misma, dentro de ella, ¿no? La mujer es la que tiene la posibilidad de alimentar, ¿no? De cuidar. Y yo creo que cuando nosotros entendemos esas diferencias en nuestras vocaciones concretas, entendemos que esa diferencia es imagen y semejanza de Dios y que es valiosa, pero cada uno de nosotros, desde donde está, desde lo que es, primero tiene que reconciliarse con eso que se es, porque muchas veces estamos tan heridos que no nos podemos reconciliar con lo que soy, ¿no? Con mi ser varón, con mi ser mujer. Claro, porque hay muchas heridas y hay muchas situaciones concretas que lo dificultan y bastante. Y esa reconciliación pasa por el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a reconciliarme con mi historia, con esto que yo soy, con mi ternura, con la ternura propia de la mujer, con la ternura propia del hombre, con mi capacidad de dar vida, con mi capacidad de donarme para hacer un bien para los demás. No solamente en materia sexual, porque de nuevo no todos estamos llamados al sacramento del matrimonio, pero sí estamos llamados todos a hacer don y a dar vida. Y no puedes dar vida lejos de tu sexualidad. Es decir, tú das vida como mujer y das vida como hombre, tanto vocacionalmente como pastoralmente, como espiritualmente, como biológicamente. Hay que reconciliarnos con esto que somos para poder vivirlo a plenitud. Creo que eso es un reto bastante grande, ¿no? Pero también es planificante cuando tú logras entender que el plan de Dios pasa por eso que tú eres, que estás llamado a ser Eh, esposo, padre, madre. una persona, hablando con una persona, me dijo algo que me encantó. Esta persona es una persona joven, pero durante su adolescencia y, bueno, preadolescencia, cometió muchos errores. Y como tú dices, lo decías creo que en la primera parte de este programa, su corazón se hirió porque la mujer se entrega de una manera diferente al hombre. Y eso no es que sea machista el padre, no, es que eso es algo eh, biológico. Y esta persona se hirió muchísimo. Y comenzó y me decía, padre, comencé un proceso de oración y si mi cuerpo ya no era virgen, mi corazón comenzó a ser virgen para prepararse para mi esposo. Eso es algo hermosísimo. Y hoy día tienen una familia hermosísima, se conocieron en Meyugore, en fin, el corazón es eso lo que Dios viene
a mirar y es eso lo que Dios viene a restablecer. Esa capacidad de ser hombre, como lo has mencionado, María Paula, y de ser mujer, eh, hija, hermana, esposa, madre. El problema es que nos saltamos las etapas. Pasamos de ser hijos a antes de ser esposos, ya pasamos a ser papás y nos saltamos las etapas. Y hay algo, María Paula, que creo que es importante porque en este tema, ahí lo decimos con todo respeto, en las mujeres que no pueden tener hijos por alguna razón, cómo ellas desarrollan esta vocación que, como tú has dicho, toda mujer está llamada a esto. Claro, porque nuestra realidad no es solo biológica, ¿no? Y de nuevo, por eso la visión antropológica es tan importante. Cuando para mí la única realidad existente es la biológica, pues yo entiendo que la iglesia me está diciendo, me toca casarme y tener hijos y soy una incubadora y me están oprimiendo y tal. Pero es que resulta que la maternidad va mucho más allá de la biología, ¿no? Y ahí podemos entender que el ser madres es algo propio del ser mujer. Y por eso estas mujeres que desafortunadamente no pueden dar vida biológicamente no significa que no estén llamadas a dar vida. Y la vida se manifiesta de muchas maneras. Y claro que es una cruz, es algo muy doloroso. Solamente aquellas mujeres que han llorado el no poder tener un hijo saben lo que es eso. Pero precisamente esa lucha es la que da vida. Esa aceptación gozosa de la voluntad de Dios. Son mujeres que, y son matrimonios también, que no solamente tienen el triple de amor para recibir un hijo adoptado, sino que incluso cuando eso no se da, son muy fecundos. Son matrimonios fecundos porque igual, así su fecundidad no sea biológica, esa relación sexual siempre es fecunda cuando está abierta a la vida. Y dan vida, son padres y madres espirituales de otros matrimonios, dan ejemplo con la manera de vivir, es decir, se cuidan mucho más porque saben que no tendrán hijos que los cuiden, es decir, dan vida de maneras que nosotros jamás nos daríamos cuenta. Y yo creo que solo conociendo a estas personas que han logrado integrar esta incapacidad de tener hijos en el plan de Dios, han podido descubrir que si bien el dolor no se va, el dolor sí trasciende, ¿no? Y logran dar vida y tienen apostolados impresionantes y son muy fecundos, mucho más que aquellos que sí pueden tener hijos y no lo han sabido integrar tampoco, porque eso no es solo tener por tener, ¿no? Es saberlo integrar y saber elevar cada una de esas vocaciones y de esas posibilidades al plan de Dios. Entonces yo creo que nos falta es ver el panorama completo y no solamente lo biológico. María Paula, porque se está acabando el tiempo y no quisiera dejarlo para tocar como en en dos bloques de aquí a lo que nos falta. El primer bloque, el tema del noviazgo, el tema de cómo vivir un noviazgo pleno. ¿Tú qué dirías para vivir un noviazgo pleno? ¿Y qué dirías acerca de esa visión que hay? No, pues si lo amo, pues tengo relaciones, o si la amo, pues tengo relaciones. ¿Tú qué le dirías a los novios? ¿Qué herramientas, qué instrumentos, eh, qué, qué vivencias incorporar dentro de su noviazgo para que su noviazgo sea pleno? Claro. Primero es reconocer qué es el noviazgo, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que la única vocación que existe es la matrimonial y nos han vendido una idea romántica, idílica del amor que es muy dañina, muy nociva. Yo siempre he dicho que Disney a las niñas se nos tiró la vida. O sea, nos mostraron hasta el matrimonio con el príncipe y de ahí para adelante nadie nos dijo cómo era eso. Mientras se den besitos y tengan buen sexo, eso ya constituye un matrimonio perfecto. Y pues todo lo contrario, ¿no? Y esa visión tan romántica ha hecho que nosotros busquemos la plenitud del amor solo en una relación. Y yo creo que tener la mirada un poquito más abierta y preguntarnos primero a cuál es el tipo de amor al que estoy llamado, ¿no? Y si yo entiendo que hay un camino particular, que es el camino matrimonial, en el que los dos nos hacemos don, libre, total, fiel y fecundo para toda la vida, yo entiendo que ese camino necesita un proceso de discernimiento. El noviazgo es la etapa de discernimiento previa al matrimonio. Yo no me puedo ir cuadrando con el primero solo porque me gustó, solo porque estoy sola, solo porque no me aguanta nadie en mi casa, solo porque quiero tener sexo. La intencionalidad, el por qué, o sea, ¿por qué estoy en un noviazgo? Esa pregunta es importante. Si tú no te ves a futuro con esta persona, ¿qué haces ahí?
Si esta persona no ha demostrado que quiere construir algo contigo, porque el amor no se encuentra, el amor se construye. Y precisamente por eso lo que el padre nos decía es clave, no se pueden saltar etapas. Pues de poder se pueden, pero es que el único que sufre es uno. Imagínense que yo quiera fritar un huevo, pero como a mí me gusta saltarme etapas, yo tiro un huevo completo con cáscara y todo en el sartén. Pues chance y hay que no voy a hacer el huevo que quería y no va a ser el huevito frito rico que yo me quería comer, porque me saltó una etapa que era importante, que era romper el huevo, ¿no? Exactamente eso pasa con el amor humano. Cuando tú te saltas etapas, dañas todo el proceso. Y puede ser por muchas razones, porque tienes afán y pregúntatelo, ¿por qué quiero estar en esa relación? ¿Porque estoy solo? ¿Porque le estoy huyendo a la soledad? ¿Porque quiero llenar un vacío? ¿Porque no sé estar solo? ¿Porque quiero tener sexo? ¿Porque para mí tener una novia es tener sexo? ¿Tener un novio es tener afecto? Porque nosotros funcionamos. Uy, qué pena, me entró una llamada, lo siento. Los varones buscan sexo, yo no estoy generalizando, pero digamos que en proporción se puede evidenciar así. El varón busca el sexo, la mujer busca afecto, entonces en el noviazgo yo te ofrezco una cosa y tú me das la otra. Pero ese intercambio mercantil no es propiamente amoroso. El amor no es un intercambio mercantil, es una donación total. Y en la etapa del noviazgo es aquella etapa en la que yo necesito reconocer quién es el otro, conocerlo y reconocerlo para saber si juntos podemos construir un camino hacia el matrimonio, ¿no? ¿Qué es importante para poder tenerse en noviazgo? Primero, saber qué estoy haciendo aquí y para dónde vamos, ¿no? Importantísimo. Segundo, mantengan el noviazgo puro. Y esto es muy difícil, claro, pero es que el amor en sí mismo es una exigencia. El amor que no está educado en el autodominio, que no sabe negarse a sí mismo por el bien del otro, que es complaciente y que más bien utiliza el amor de excusa para obtener algo del otro, uno, no es amor y dos, no te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes relaciones sexuales o haces prácticas, desarrollas prácticas sexuales con alguien, tú estás haciendo lo que dice la escritura y es hacerte una sola carne con el otro. Pero te estás haciendo una sola carne, una sola persona con alguien que aún no te ha entregado su vida y tú a él tampoco o a ella. Por eso, tener relaciones sexuales antes de la entrega total de la vida es mentir con el cuerpo. ¿Qué es el sexo? En primer lugar, es una buena pregunta. ¿Qué es el acto conyugal? ¿Qué es el sexo? Es decirle al otro con mi cuerpo, te amo libre, total, fiel y fecundamente. Eso digo con mi cuerpo. Te amo totalmente. Soy toda para ti, todo para ti. Fiel solo para ti, para toda mi vida y quiero dar vida. Eso dice el cuerpo en el acto sexual y es hermoso. De hecho, el sexo es la renovación de los votos matrimoniales. Es que cuando nos casamos, con los votos estamos diciendo, yo entrego toda mi vida a ti y recibo la tuya. Y prometo darme a ti todos los días de mi vida y dar vida. Y prometo serte fiel. Eso dicen los votos matrimoniales, ¿no? Y luego lo encarnamos en el lecho nupcial. Por eso en el sacramento matrimonial, el sacramento no ha llegado a su plenitud hasta que no se consuma. Si una pareja se casa, sale de la iglesia y los mata un bus, el matrimonio es nulo. Así de importante es el sexo, porque es el que lleva a plenitud el sacramento. O sea, ya lo prometieron, ahora lo hacen carne en el lecho nupcial. Solo en el lecho, no, durante todos los días de su vida, pero en el lecho, o sea, en el acto conyugal, se están diciendo con los cuerpos lo que ya se dijeron con los votos, ¿no? Pero cuando yo le digo a alguien más con mi cuerpo, me entrego a ti libre, total, fiel y fecundamente, pero yo no me he entregado a esa persona, porque no hay votos, le estoy mintiendo con mi cuerpo, o estoy dejando que el otro me mienta con su cuerpo. Y ningún noviazgo que viva de mentiras, por mucho que sea placentero un ratico, por mucho que estemos enamorados, porque el enamoramiento es bueno, pero no siempre es lo más importante, nos hace daño, necesariamente porque ninguno de nosotros fue hecho para la mentira, fuimos hechos para la verdad, para un amor que es verdadero y que libera. La verdad os hará libres, dice el Hijo de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tu noviazgo tiene mentiras implícitas en el cuerpo, en el acto sexual, en la entrega, qué difícil va a ser que ese noviazgo te haga realmente libre. Entonces, mantengan la relación pura, no solamente para cumplir un precepto moral, ¿no? Porque claro, o sea, imagínate, si tienen relaciones, hablándolo simple y llanamente, están en pecado y no pueden comulgar. Qué duro es tener que escoger entre Dios y una persona. Es que amarte a ti significa tener que apartarme de Jesús.
¿Cómo voy a discernir si esta es la mujer o el hombre que Dios tiene para mí sin Jesús? ¿Cómo le voy a decir a alguien es que yo te amo, pero no puedo acercarme a Jesús ni a comulgar ni a recibirlo por lo que tú y yo estamos haciendo? O sea, ya la sola escogencia ya debería asustarnos, ¿no? Que es que si yo sin Jesús no soy nada, no puedo encontrar el amor, no puedo amar de verdad, mi amor es muy chiquito. Nuestro amor está herido, nuestro amor tiende a usar al otro, nuestro amor es egoísta, es celoso, es tóxico. Por eso Dios, que es amor, viene a ayudarnos a amar, pero sin Jesús, duro. Y por otra parte es porque esa relación sexual crea apegos y te nubla la vista. Cuando tú ya te uniste a la otra persona, es muy difícil que tú logres realmente discernir, uy, esta persona de pronto tiene comportamientos no tan chéveres. La castidad en el noviazgo te capacita para saber si estás siendo amado por las razones correctas y amar de verdad. ¿Por qué? Quítale el sexo. Yo te pido, llama ya a tu novio y dile, de ahora en adelante nunca más. Llama a tu novia y dile, no te vuelva a tocar un pelo. Si te ama, no solamente por ti, sino que entenderá la exigencia del amor casto. Si no, te deja. Y cuando te deja, te das cuenta por qué estaba realmente contigo. Porque obtenía algo a través de ti, no por ti. Y eso duele, obviamente duele, pero es mejor que duela ahorita y no que duela después en un matrimonio o en una relación bien infeliz, llena de cachos por todas partes. Es que es un buen negocio, en el fondo la castidad es buen negocio. ¿Es difícil? Claro, pero nada que valga la pena en esta vida es fácil, nada. Ni académicamente, ni estudiar en Harvard, ni ganarte una beca, ni tener casa, carro y beca. Nada en esta vida que valga la pena va a ser pan comido. Y específicamente el amor. Vean a Cristo. Cristo en la cruz nos enseña lo que es el amor. Es negación del yo para el bien del otro. Por eso yo creo que tenemos es que subir los estándares. En tu noviazgo no te conformes con menos que eso. No te conformes con menos que una persona que diga estoy dispuesta a renunciar a mí, a mis deseos, porque los tengo. O sea, acostarme contigo quiero. Raro sería que no quisiera. O sea, si te dice tú no me produces ni un mal pensamiento, eso sí, preocupante. O sea, obviamente que debemos tener ganas y eso es lo más natural, pero te quiero amar más de las ganas que tengo. Y eso es lo hermoso, que a pesar de lo que siento, escojo amarte, opto por amarte. Y ya en la práctica, pues tengan cuidado. Es decir, por más que yo quiera ser el más casto del mundo, si me quedo dándote besos súper apasionados, solos, en la noche, a oscuras, pues por más que uno quiera, la carne es débil. Eso dice el Señor, lo dijo antes de irse. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, en términos colombianos no en papaya. O sea, la castidad se tiene que cuidar, se cultiva, ¿no? Y la prudencia es una virtud cristiana. Que las manifestaciones de afecto entre los novios sean limpias, sean un signo de amor, ¿no? Que sean un signo de apertura, de entrega, no de calenturientos por ahí, porque nos puede salir caro. Pues María Paula, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Quedarían muchísimos temas, pero sigan a María Paula en Somos Suyos, realmente vale la pena. María Paula, muchas gracias por dedicar este tiempo y creo que te voy a volver a llamar para hablar de otros temas tan bien tratados por ti, de una manera tan clara y como lo decías, con la verdad que enseña la Iglesia por medio de Juan Pablo II, y no solamente por él, por también Benedicto XVI, Dios es amor, en fin. Pero muchas gracias, María Paula, que Dios te bendiga, un feliz día para todos. A usted, Padre Dios lo bendiga, muchas gracias y a ustedes también síganos, @somos.sos y ahí pueden encontrar mucho material gratuito. María Paula, muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Padre.